Bienvenidos a la otra realidad. Sé que no es una forma muy optimista de comenzar un programa, pero lo procedente hoy es decir que todos, ustedes y yo, tenemos una cita con la muerte. El hecho de estar vivos, de haber nacido, lleva implícito que indefectiblemente tenemos que morir. Dentro de mucho tiempo, por supuesto, pero es algo que no podemos evitar. Como después comentaremos en el documental, a mí me parece absurdo. Un paréntesis entre el nacimiento y la muerte, un paréntesis entre una nada anterior y una nada posterior. ¿Qué sentido tiene eso? El resto de los seres vivos parece que lo llevan bien, que no se hacen preguntas, y animales y plantas viven lo más eficazmente posible sin problema alguno. Pero nosotros, la especie humana, tenemos capacidad de pensar y tenemos conciencia de nosotros mismos. Y no nos resignamos. Es una idea, la de morir, que no nos hace ninguna gracia. Por eso no es extraño que a lo largo de la historia se haya intentado de cualquier forma imaginable encontrar algo que nos proporcione la inmortalidad. Vamos a hablar de todo ello. Vamos a hablar de esa búsqueda aparentemente estéril de la inmortalidad y, si eso no es posible, pues hasta qué punto puede prolongar la ciencia actual nuestra vida, cuál puede ser el límite al que podemos llegar de longevidad. Y si todo eso falla y al final hemos de morir, cuando menos plantearnos si el espíritu seguimos viviendo eternamente. Vamos pues a todo ello, si les parece bien. Este es un planeta privilegiado. Su masa, su tiempo de rotación y de traslación, la distancia que le separa de la estrella a cuyo alrededor gira, a su vez ni demasiado joven ni demasiado vieja, y otras 1000 circunstancias más, han permitido que en él surja esa especie de milagro que llamamos vida. Allá abajo, en lo profundo de los mares, a salvo de las mortales radiaciones de entonces, aparecieron hace incontables millones de años las primeras criaturas. Organismos simples y diminutos capaces de nutrirse, crecer y multiplicarse. Y a partir de ese mismo momento, en un proceso lento, sin prisa y sin pausa, fueron diversificándose en especies cada vez más complejas. Unas siguieron desarrollándose en su medio inicial, las aguas. Otros abandonaron aquel inmenso caldo de cultivo para colonizar las tierras emergidas ya aptas para albergar la vida. Y así, con el tiempo como aliado, océanos y continentes se convirtieron en el escenario donde todas las formas imaginables de vegetales y animales, desde la minúscula hasta la colosal, representaron y siguen representando el mismo drama: nacer, crecer, multiplicarse y morir. Como si la vida no fuese más que un inútil paréntesis, surge a partir de la materia inerte y al final vuelve a la materia inerte. Simples instrumentos de un plan aparentemente absurdo, los seres vivos nacen para morir. Y su única función, la única razón de ese tiempo de vida, es la de reproducirse para que la especie no se extinga. ¿Puede concebirse un disparate mayor? Los vegetales y todos los animales, excepto uno, no se plantean la cuestión, al menos que sepamos. Se limitan a vivir ese paréntesis entre nacimiento y muerte con absoluta indiferencia y ejemplar eficacia. Es el hombre, ese bípedo dotado de conciencia, el único que arrastra durante toda su vida la angustia de saberse condenado a morir. Pese a su inteligencia, a su lugar preeminente en la escala biológica, está sujeto a las mismas leyes que el resto de los seres vivos. Para desesperación suya, sabe que nace con fecha de caducidad,
la que corresponde a su especie. Hay insectos alados cuya vida se limita a un solo día. Otros, como las hormigas, tienen asignado un periodo de existencia de 15 años. El caimán alcanza los 56 y algunas tortugas gigantes llegan en cautividad hasta los 170 años. Por lo que se refiere al reino vegetal, el récord está en una variedad de pinos norteamericanos que supera los 4.000 años de vida. Corta o larga, la duración de su existencia parece predeterminada en cada especie. Tenemos cuerda para que la maquinaria funcione un tiempo limitado. ¿Pero por qué? El concepto de envejecimiento es un concepto cultural. El ser humano lo tiene desde que, digamos, incorporó la cultura. La cultura, desde luego, no es de antes de ayer, es decir, que ya en la antigüedad estaba este concepto, pero es cuando entonces el ser humano se plantea el tema del envejecimiento. Entonces, un animal salvaje, en donde cuando tiene depredadores no va a poder sobrevivir como para considerarse viejo, no puede asumir el concepto de la vejez ni el concepto de la muerte, como nosotros, porque es que no le da tiempo. Los depredadores ya digamos, lo han aniquilado, ¿no?, antes de que consuma el tiempo de vida que le dan sus genes. En genérico, los animales, en un porcentaje muy elevado, morimos por enfermedades. Entonces, en un porcentaje muy pequeño se consigue llegar a morir de viejo. Pero evidentemente los que consiguen morir de viejo son los menos, porque antes de llegar a esa edad de la vejez, o de la vejez extrema, de la vejez máxima, de la vida máxima que todos podemos vivir, antes hemos muerto, en el caso del ser humano, por muchas enfermedades, malnutrición, etcétera, y en el caso de los animales, pues los depredadores, la falta de poder alimentarse. Entonces es muy difícil, digamos, llegar a ese tope de años que todos tenemos establecido, en el que podemos llegar a vivir. Cada especie tiene su tiempo de caducidad. Entonces, en el caso del ser humano es 122 años. En otras especies animales pues oscila entre un día, meses, años, etc. Es decir, que cada uno tenemos nuestro tiempo de caducidad. Y eso es algo que está establecido en los genes. Es decir, que cada especie tiene unos genes, una dotación genética que le estipula cuánto puede vivir. Y eso es lo que denominamos lo que se llama la vida máxima. Es decir, lo máximo que cada especie puede vivir. Aunque genéticamente nosotros tengamos esa fecha de caducidad de los 122 años, después, dentro de la especie humana, el que unos individuos vivan más y otros individuos, es decir, lleguen más cerca de esos 120 años y otros no, solo se debe a un 25%, solo se debe a los genes, pero en un 25%. El 75% restante se debe a que te rodee, es decir, cómo sea el ambiente, cómo sea la nutrición, cómo sea la contaminación, etcétera. Entonces ahí sí que podemos estar incidiendo para que el máximo de personas se beneficien de esa incidencia del medio ambiente sobre su propia carga genética y de la relación, que es otro hecho importante, entre cómo a cada individuo el medio ambiente le incide en su carga genética. Lo que hemos mejorado en los últimos años, gracias a esa calidad de vida que podemos tener, a esos conocimientos, ¿no?, a la sanidad, etcétera, es que esa vida media, es decir, la media de lo que vive la población, haya aumentado enormemente. Entonces, ya no a los 45 años ya no se es viejo. Ahora la vida media está establecida en España, que es uno de los países, digamos, con una esperanza de vida media muy buena. Creo que en la mujer está en unos 80 años, y en el hombre un poco menos, porque siempre la mujer y la hembra, en el caso de los animales, tienen una esperanza de vida un poco mayor. Podemos alargar esa vida media, pero vamos a intentar alargarla en las mejores condiciones posibles, porque son de las únicas que realmente merece la pena vivir más. Es decir, hay que dar calidad, o sea, no como dice la frase, no hay que dar más años a la vida, sino más vida a los años que tenemos que vivir. Pero en el caso del hombre ni siquiera está clara cuál es esa fecha de caducidad. Si hemos de hacer caso a los textos considerados sagrados, hubo una época en que la longevidad alcanzó cifras desmesuradas. Los patriarcas anteriores al diluvio sobrepasaron en su mayoría los 900 años de edad,
con un récord para el célebre Matusalén, que llegó hasta los 969. Luego, como si las condiciones ambientales propicias para la larga vida hubieran cambiado con el diluvio, después de Noé, que alcanzó la nada despreciable edad de 950 años, sus descendientes fueron acortando progresivamente sus vidas y en solo 10 generaciones se pasó de los 600 a los 205 años de edad. Y aunque extremadamente longevos para nuestra medida actual, las edades que alcanzaron los personajes bíblicos reconocibles históricamente en nada es comparable con la de los anteriores al diluvio. Abraham murió a los 175, Isaac a los 180, José a los 110 y el propio Moisés no pasó de los 120. Probablemente es pura metáfora, o como otros datos numéricos contenidos en el Antiguo Testamento, las edades de los patriarcas tengan solo un valor cabalístico o formen parte de un código aún no descifrado, porque lo cierto es que la historia nos proporciona datos muy diferentes y desde luego menos optimistas sobre la longevidad en el mundo antiguo. El viejo europeo, el hombre de Cromañón, tenía una esperanza de vida entre los 12 y los 20 años. En las antiguas Grecia y Roma, la media se situaba entre los 22 y los 24 años, a causa de la gran mortandad que las enfermedades se cobraban entre los niños y la guerra entre los jóvenes. Los que superaban esas vicisitudes y estaban bien alimentados podían alcanzar edades muy respetables. Hipócrates pasó de los 90 años, Platón vivió 81 y Sófocles llegó a los 89. En Norteamérica, la esperanza de vida a principios del siglo XX oscilaba en torno a los 45 años, y ahora, apenas 100 años después, ya ha alcanzado la cifra de 75 años para el hombre y 80 para la mujer. Ese progreso en la media de vida es el reflejo de unas mejores condiciones sanitarias e higiénicas. Mueren muy pocos niños. Las enfermedades infecciosas se previenen gracias a las vacunas o se curan con relativa facilidad merced a los antibióticos. Y la medicina va encontrando recursos farmacológicos o quirúrgicos cada vez más eficaces para combatir el cáncer o las enfermedades cardiovasculares. Y es que en esta lucha por la supervivencia, tal vez convenga recordar que las frecuentes epidemias del pasado se saldaron con enormes bajas entre la población mundial. La peste que asoló Europa en el siglo XIV, por ejemplo, se saldó con 14 millones de muertos. Está claro que nuestra esperanza de vida ha aumentado considerablemente, a costa de prolongar nuestra vejez. ¿Pero qué es envejecer? Un cuerpo humano de tamaño normal tiene unos 100 billones, con B, de células que en su mayoría estamos constantemente renovando. Para que se hagan una idea de lo costoso que es estar vivo, cada minuto mueren en nuestro cuerpo 300 millones de células que han de ser reemplazadas. El cerebro es un caso especial, porque sus células no se renuevan, se van destruyendo sin reposición posible. A partir de los 20 años se pierden 50.000 neuronas diarias. A los 75 años el cerebro pesa un 10% menos que cuando era joven. Afortunadamente debemos tener más células cerebrales de las que necesitamos, porque esa pérdida no afecta a las facultades mentales. El resto del organismo sufre más el paso del tiempo, porque cada renovación de células, y recuerden que mueren 300 millones por minuto, cada duplicación va incorporando errores infinitesimales.
Es como si de un original sacásemos una fotocopia. Luego fotocopiásemos esa fotocopia. Luego esa fotocopia de la fotocopia. Y así sucesivamente millones de veces. Al final, las últimas fotocopias apenas recuerdan al original. La pupila se reduce, el cristalino se empaña y vemos cada vez peor. Con la audición pasa lo mismo. Pocas personas de más de 65 años oyen frecuencias de 10.000 ciclos por segundo. Las fibras musculares del corazón acumulan lipofuscina, una basura química en sus células, y a los 90 años ese corazón impulsa solo la mitad de sangre que cuando era joven. Paralelamente, las arterias y venas pierden elasticidad, la piel se arruga, el esqueleto fija menos calcio y se hace frágil, los riñones filtran menos. ¿Para qué seguir? La cuestión es si hay alguna forma de evitar o frenar ese desastre. Luego lo veremos. ¿Qué se puede hacer? Hasta los más jóvenes de los espectadores saben que si todo va bien, les espera la vejez y la muerte. No es malo. No puede serlo porque se trata de algo natural, consustancial al hecho de estar vivo, pero no resulta una idea agradable. Así que cuando menos sepamos si se puede hacer alguna cosa para retrasar el envejecimiento o envejecer en la mejor forma posible. Enzimas, vitaminas, minerales, nutrientes. Parece que de una forma u otra la química de nuestro organismo, el laboratorio interno donde se decide qué tipo de vejez tendremos, depende en última instancia de lo que le echemos dentro. Vivir más tiene mucho que ver con lo que comemos. En cierto sentido resulta lógico. Pero ¿qué es lo mejor? ¿Qué fruta o qué verdura nos garantiza una vida más larga y más sana? No hay acuerdo. Puede decirse que cada producto hortícola ha sido considerado en uno u otro momento como una panacea. Al final, lo más sensato debe ser una dieta equilibrada. Pero, ¿y si todo se limitase al agua? Estas son las célebres cataratas del Niágara, en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Sus casi 50 metros de caída constituyen todo un espectáculo que atrae a millones de turistas. Son las aguas más visitadas de Norteamérica. Pero pudo no haber sido así. Quizá las aguas más famosas de ese continente y del mundo fueran tan poco espectaculares que uno pasaría junto a ellas sin prestarles atención. Cuando los conquistadores llegaron allí, existía entre los indios la tradición de una fuente de la eterna juventud. Muchos habían oído hablar de ella y nadie dudaba de su real existencia, aunque no supieron o no quisieron decir dónde estaba exactamente. Juan Ponce de León, el conquistador castellano, dio por bueno el relato y en 1513 navegó de Puerto Rico a Florida para buscar la legendaria fuente. No la encontró, pero algo supo en ese viaje que confirmaba su autenticidad, porque años después volvió a intentarlo con 2 barcos y 200 soldados. Una herida en combate con los indios, que luego le causó la muerte, interrumpió la búsqueda. Y quién sabe si el hallazgo. Tradiciones así las hay por todo el mundo, y tal vez tengan un fondo de razón. Aguas salutíferas que mantienen a los ancianos vigorosos, como las del Valle de Unza, al norte de Pakistán. Pero no es eso lo que el hombre quiere.
El hombre tiene miedo a morir y lo que ansía es algún remedio, sea agua o pócima, que le permita vivir eternamente. Y si no es posible, al menos retrasar la cita con la muerte sin dietas rigurosas o incómodas disciplinas. Morir más tarde, en suma, sin renunciar por ello a los placeres de la vida. Algo que quizá la ciencia esté a punto de conseguir. Vamos a preguntárselo a quien mejor puede saberlo, una autoridad mundial en el tema, el biólogo Mariano Esteban, director del Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La sociedad tiene que percatarse de que estamos viviendo el momento más clave en la biología. Es un momento histórico, es el hito, porque el conocer el genoma humano, el conocer los genomas de gran variedad de microorganismos, eso es un hito histórico y eso se mantendrá mientras la humanidad exista en este planeta o mientras las formas vivas que entendemos como tales en este planeta existan. La sociedad desea pues una mejora de calidad de vida, una mejora en salud. Todo el mundo que dice, yo lo que quiero es tener mejor salud a todas las edades, desde que uno es más joven hasta que ya una persona pues se ha jubilado y desea mantener una calidad de vida hasta que pues el organismo fallece. Y creo que eso es lo que la ciencia, la biología, está aportando en este sentido. Estamos hablando ya no de una medicina tradicional en la cual se trataba para ver si esto funcionaba bien en un paciente y en otro sí y en uno no. Es decir, estamos hablando de una medicina a la carta. Es decir, cada paciente va a tener una medicina propia. El conocer cuáles son los genes que están involucrados en muerte es clave. Entonces, eso lo estamos conociendo, empezando a conocer, y se han identificado una serie de genes que determinan muerte, pero a su vez se han identificado otra serie de genes que condicionan sobrevivencia. Y este descubrimiento no lo hemos hecho en el hombre inicialmente, lo hemos hecho en un gusano. Evolutivamente se han mantenido genes en distintas especies. Eso nos lleva a que vamos en círculo, conociendo de los inferiores a las superiores, pero que esa diferencia que pensábamos que iba a existir, que éramos totalmente distintos unos de otros, no es cierto en la biología. La biología te está diciendo que se mantienen muchos de los genes en organismos inferiores y que actúan en organismos superiores. Y a partir de ahí podremos conocer el por qué nos morimos. Se ha demostrado en gusano y en ratón, se ha identificado también que uno puede prolongar la vida mediante la activación de genes de muerte, o sea, la supresión, y se ha prolongado la vida, pues, es decir, casi hasta un tercio más de lo que vive. En la secuenciación del genoma humano, uno que va a conseguir es tener esas letras, o sea, esos 3.000 millones de letras. Quiere decir que van a ser unos libros gigantescos que solamente ordenadores pueden acumular. De lo que se trata es de esos 3.000 millones de letras. Lo que ahora nos toca es conocer cómo, de toda esa información, cuáles son las letras que realmente definen una función, porque sabemos que hay muchísima parte del genoma que es lo que se llama secuencias que no se expresan y son secuencias más bien estructurales. Pero aquellas que se expresan en 100.000 genes, tenemos ahora que conocer cómo cada uno de esos genes funciona. ¿Cuánto puede vivir la especie humana? Pues estamos ahora hablando ya de si se controlan pues de 120 años o más, no se sabe. Es decir, que esto podemos ahora decir que 120 años, pero a lo mejor es más. A medida que conozcamos y que muchos de esos genes que están involucrados en muerte y de aquellos que previenen muerte, pues a lo mejor podremos desarrollar pildoritas que serán fáciles de tomar y consigamos pues mantenernos y jugar al tenis a los 100 años. Muchos de ustedes estarán pensando con razón que hay una gran dosis de injusticia en estos planteamientos. Hablamos de cómo prolongar la vida en un mundo en el que para millones de personas la cuestión no es vivir muchos años,
sino simplemente seguir vivos al día siguiente. Pero no estamos refiriéndonos a conquistas sociales o económicas, sino a logros puramente biológicos. También en los países desarrollados, millones de individuos no alcanzarán edades avanzadas, aunque la biotecnología lo permita. Guerras, accidentes y enfermedades se encargarán lamentablemente de ello. Así que volvamos al tema con la esperanza de que los avances éticos y morales acaben yendo algún día paralelos a los avances científicos. Por lo que hemos escuchado a dos de los mejores especialistas, Mónica de la Fuente y Mariano Esteban, parece ser que en un futuro próximo podemos alcanzar ese límite biológico de los 120 años sin grandes dificultades. Resulta una cifra razonable. Vividos con intensidad, 120 años pueden dar mucho de sí. Incluso habrá bastante gente a la que le parezca una edad excesiva. Ya saben, cada uno habla de la feria, en este caso de la vida, según le va en ella. Antiguamente las expectativas eran mucho menos halagüeñas, y si la población estaba resignada, algunos científicos de la época aspiraban a descubrir el secreto de la inmortalidad. No confiaban en milagros o en rituales mágicos, confiaban en su ciencia. Una ciencia extraña, de la que en parte han derivado la química y la farmacopea actuales, que pretendía alcanzar objetivos que hoy consideramos utópicos. Me refiero naturalmente a la alquimia. Lo que nos ha llegado de ella no está expresado con fórmulas, sino con símbolos y grabados alegóricos. Como otras ciencias de entonces, lo que queda escrito o dibujado no es para divulgar su conocimiento, sino para que lo entienda solo quien debe entenderlo, no la gente común. Y tenían sus razones. En definitiva, pretendían conseguir la transmutación de los metales en oro y un elixir de la inmortalidad, cosas que no deben estar al alcance de cualquiera. No hay certeza de que alguien lo consiguiera, pero como lo llevaban en secreto, tampoco hay certeza de lo contrario. Nosotros, para saber más del tema, vamos a hablar con una mujer que conoce la alquimia a fondo. Mar, bienvenida, gracias por estar aquí. Tú eres doctora en farmacia, o sea que puedes hablar con conocimiento de causa sobre la alquimia, aparte de que es uno de tus temas. Tienes un libro que está a punto de publicarse sobre la alquimia. Sobre la inmortalidad vista desde la perspectiva de la alquimia. Pues nos vienes al pelo, porque el tema de este programa es precisamente esa búsqueda de la inmortalidad. Y bueno, la idea que tenemos los legos, los no iniciados en el tema, es que en efecto que esa fue una de las obsesiones o de las preocupaciones de los alquimistas, ¿no? De los alquimistas europeos, de los alquimistas chinos. Cuéntanos un poco. Primero, ¿lo consiguieron o no? Que sepamos, el único inmortal que existió fue el conde Saint-Germain, el famoso conde Saint-Germain, y Fulcanelli. No tenemos conocimiento de ningún otro inmortal, ¿no? ¿Y esos son inmortales seguro o forma parte de No lo sé, leyenda? Fulcanelli, la leyenda de Fulcanelli no le conoció a nadie, ¿no? Teóricamente solamente le conoció su discípulo Eugène Cancelier. Y bueno, pues mucha gente duda de la existencia verídica de Fulcanelli. La inmortalidad era la meta que intentaban conseguir los alquimistas. La alquimia, que es una ciencia, yo sigo considerando que es una ciencia muy amplia. Una ciencia, perdona más, y una ciencia de la que no ha perdurado todo. Supongo que dentro de eso había un cierto hermetismo, un cierto secretismo. Eso es. Y no todo se ha publicado. La alquimia son muchas cosas. Yo conozco gente que actualmente son adeptos, lo que se conoce como adeptos, ¿no? Gente que practica alquimia y que siguen sus postulados. La alquimia puede ser considerada como una filosofía. Ellos consideran que es la única filosofía que no se ha caído, que siguen perdurando sus principios
la única que sigue en ese nivel, ¿no? Pero una filosofía con un sustrato material, con un sustrato Exactamente. de laboratorio, ¿no? Eso es, una parte material, una parte espiritual, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? La parte material era la forma de conseguir, bueno, pues la meta de todos los alquimistas, que era la piedra filosofal. Nadie sabe explicar demasiado bien lo que era la piedra filosofal, porque los textos alquimistas se caracterizan porque son... La palabra ha llegado a... su propia palabra lo dice, han sido textos herméticos, textos muy difíciles de comprender, solamente para iniciados, con mucha simbología, solamente comprensible por aquellos que llevan mucho tiempo metidos en ese mundo. Entonces la piedra filosofal era un medio de conseguir la inmortalidad. En contra de lo que piensa la gente. La gente normalmente cuando se habla de alquimia, la alquimia es un tema que no se suele tratar demasiado porque se considera como muy oscuro, muy difícil de acceder a él, ¿no? La gente piensa que la meta de la piedra filosofal era transmutar cualquier tipo de metal en oro. Esa era la prueba. Cuando se conseguía la piedra filosofal, fuera lo que fuese, y esa piedra, esa sustancia, transmutase cualquier metal en oro, se había conseguido el fin de la alquimia. Y el fin de la alquimia era acceder al conocimiento de otros mundos, el conocimiento supremo, y entre otras metas conseguir la inmortalidad. ¿Qué cosas hacían para conseguir la inmortalidad? ¿Cómo lo intentaban? Se partía sobre todo de cinabrio y de mercurio. Eran los dos principios a partir de los cuales se intentaba conseguir. Cuando esas técnicas llegan a Europa y llegan de la mano del Islam, en el siglo VII aproximadamente, VII-VIII después de Cristo, se produce el encuentro de esas dos grandes culturas, dos grandes civilizaciones, la civilización islámica y la civilización china. Se produce un intercambio de conocimientos y entonces a través del Islam y a través de España entran todos esos conocimientos en Europa, como he comentado. 2 siglos después la alquimia ya había llegado a todos los estratos sociales y aparece un escrito de un monje, un fraile muy conocido por sus profecías, que es Juan de Rupescisa. Juan de Rupescisa escribe el primer tratado donde se dice que a partir de lo que él llama la quinta esencia se puede conseguir la inmortalidad. Esa quinta esencia se elaboraba a partir de lo que él decía que era el espíritu de vino. Es decir, se tomaba vino, se destilaba, pero no una destilación como podríamos entender ahora, sino lo que ellos conocían como circulación, en un recipiente cerrado al que se le calentaba con altas temperaturas. El vino, se tenía que escoger un vino de buena calidad, siempre se decía eso. El vino comenzaba a circular, subía, bajaba, y la parte más sutil era la que posteriormente en forma de vapor se destilaba. Bueno, pues ese espíritu de vino era la quinta esencia, la parte más pura de cualquier sustancia. Cualquier medicamento, los que se empleaban entonces, que eran todos de origen vegetal, cualquier medicamento puesto en contacto con esa quinta esencia, teóricamente, servía para curar todo tipo de enfermedades. No es una cosa que nosotros pensemos distribuido solamente en unos niveles muy restringidos de la sociedad, es una práctica que alcanza la terapéutica del momento. La profesión en esos años de alquimista era tan habitual como hoy pueda ser la de médico o poco menos, o la de... Sí, lo que pasa es que, bueno, las profesiones sanitarias en aquel momento solamente había una, los médicos, que eran universitarios, eran la clase más alta sanitaria. Los demás practicantes de la medicina, podríamos decir de la terapéutica, estaría mejor dicho, los cirujanos, los boticarios, alquimistas, destiladores, formaban parte de estratos inferiores, no tenían formación universitaria, se formaban con artesanos, eran artesanos, se formaban con maestros que les enseñaban. Pues como dato curioso, un destilador real, los famosos destiladores de Su Majestad muy conocidos pues por los historiadores que tratan la época, un destilador cobraba tanto o más que un médico. ¿Tú crees que dentro de ese nivel esotérico de ese nivel oculto de la alquimia, se consiguieron cosas de las que no nos vamos a enterar nunca o difícilmente? Pues con toda probabilidad. Con toda probabilidad, por una razón muy sencilla. El alquimista, no existían escuelas de alquimistas, no existían universidades de alquimistas. Los alquimistas se formaban en círculos muy cerrados, tan cerrados que un maestro formaba a su discípulo en exclusiva, y ese discípulo después pues tenía como la misión de formar a su vez a otro discípulo.
eran unos niveles, y además un nivel de trabajo tan individual, que estoy convencida de que sí que tienen que existir muchas cosas que no se conocen y que no han pasado más allá. Lo que ocurre es que los textos auténticos, verídicos, de alquimistas, están tan sumamente mezclados con textos de tanto charlatán y tanta gente que en realidad no consiguió nada, ni hacía nada, ni sabía nada, pero ahí publicaba y escribía, que esta es la mezcla que es muy difícil de dilucidar, ¿no? Yo para terminar y para antes de despedirte, agradecerte tu presencia aquí, sí me gustaría personalmente que, con el conocimiento que tienes de la materia, los años que llevas trabajando en ello e investigando, si personalmente piensas, no hablemos ya de la inmortalidad, pero que descubrieron algún sistema, algún tipo de elixir para alcanzar una gran longevidad, y si crees que esa piedra filosofal o cualquier otro sistema para transmutar metales en oro, pues también accedieron a ello. Sobre la inmortalidad, no nos ha llegado ningún inmortal que sepamos, entonces sería un poco difícil llegar a esa conclusión. Sí es cierto que revolucionaron la medicina de la época, y fueron las prácticas alquimistas las que revolucionaron. Paracelso era un alquimista, Paracelso tenía conocimientos alquimistas, y todos los científicos de su época del Renacimiento tenían conocimientos alquimistas. Por lo tanto, esa gran revolución médica que se produce en ese momento, y que bueno, abre las puertas a la ciencia moderna tal y como hoy la comprendemos, viene en gran parte motivada por la alquimia. En el aspecto de la terapéutica es fundamental, ¿no? Revoluciona e incorpora nuevos medicamentos que no existían. Por lo tanto, se prolongaba un tanto la vida, ¿no? Pero tú en lo que conoces y en la historia de la alquimia, ¿te has encontrado con que los alquimistas morían a avanzada edad o no? Eso decían todos. Sí. Existe un caso curioso cuando Carlos II, el último descendiente de la Casa de los Austrias, pues 2 años antes de fallecer, ¿no? Se han intentado todo tipo de terapéuticas con él, se comprueba que no son verídicas, que no son efectivas, y viene un alquimista y se contratan los servicios de este alquimista. Este alquimista viene diciendo que él, la receta que trae, como él dice, para hacer un remedio secreto que prolongará la vida del rey, le procurará descendencia, todo lo que se necesitaba en la corte en ese momento, dice que se lo ha dado un napolitano llamado Federico Gualde, que promete lleva 400 años vivo en este mundo gracias a ese famoso elixir que había hecho, ¿no? Esas técnicas, esas prácticas, esos comentarios eran habituales en la época. Bueno, lo lógico sería que murieran jóvenes, porque si estaban respirando vapores de mercurio, de arsénico, de cualquiera de todo, que eso son muy peligrosos, sí, son realmente peligrosos, tóxicos, sí. Ya con que llegaran a una edad normal es para sospechar que algún tipo de eficacia había en esa búsqueda. Y el oro, ¿tú crees que lo encontraron? Que alguno de ellos lo pudo encontrar. Se piensa, hay gente que piensa actualmente que bueno, lo que consiguieron los alquimistas, aunque ellos no lo sabían, no sabían explicarlo en aquel momento, bueno, pues fue una especie de fusión nuclear como actualmente, desde el momento en que se descubrió que se podía hacer, y eso se ha comprobado en este siglo. Las cosas las prácticas, las técnicas de los alquimistas no son tan insospechadas como se pensaban, ¿no? Se ve que sí que se podría. La misma genética nos está demostrando que hay algo así, ¿no? O sea, cuando se dice la quinta esencia, esa sustancia pura, esa sustancia a partir de la cual se derivan todas las demás. ¿Y qué son los genes? Nada más que una supuesta quinta esencia. Son distintas cosas llamadas con los mismos nombres. Con esto no quiero decir que la genética sea una alquimia, que los genes sean una quinta esencia, no, pero son conceptos que a la larga todos vienen a concluir en un mismo punto, ¿no? Supongo que una filosofía, una forma de entender la vida que se mantuvo desde China, se fue trasladando a lo largo de todo el continente africano, llegó a España, se trasladó a Europa, saltó a América, y gente que en la actualidad lo está practicando, toda esta gente no iban a estar persiguiendo todos una quimera, ¿no? Algo habría de verdad, algo habría para que se haya mantenido a lo largo de tanto tiempo, ¿no? Y en la actualidad, pese a lo que se sabe y a lo que todo el mundo conoce, existen escuelas de alquimistas, existen alquimistas perfectamente convencidos de ello. Sería una de las cuestiones. Si uno descubre ese elixir de la inmortalidad, ¿qué haces? ¿Te lo guardas para ti o
o lo compartes con los demás, y yo creo que probablemente pues uno terminaría guardándolo para sí, no por egoísmo, sino por responsabilidad. Entonces, bueno, puede que haya gente por ahí con la que nos cruzamos todos los días, que sea alguno de esos, tal vez es napolitano. Muy bien, muchas gracias, Mar, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. La ciencia actual no conoce todavía el secreto de la inmortalidad, y las ciencias antiguas tampoco lo descubrieron, al menos que sepamos. Por tanto, si hay alguna posibilidad de vivir eternamente, habrá que plantearse que no es a nivel físico, sino espiritual. Hace milenios que el hombre llegó a esa conclusión. Al observar la naturaleza a su alrededor, comprobó que todo lo vivo muere y que él no era una excepción. Es evidente que dejar de ser, dejar de tener conciencia para disolverse en la nada absoluta, es una idea que, como nos pasa a las gentes de ahora, no le gustaba nada al hombre primitivo. El único camino posible era esperar que una vez muertos, algo, portador de nuestra memoria, de nuestros sentimientos, se desprendiese del cuerpo y continuase existiendo. Un alma, en definitiva. La cuestión, que ya hemos debatido en otras ocasiones, es si ese concepto del alma surgió como una necesidad, era parte de un conocimiento inconsciente o se basaba en experiencias subjetivas, como estados de casi muerte, trances y viajes astrales. Situaciones estas que a quienes las experimentan les dejan convencidos de que la conciencia puede separarse del cuerpo. De todas formas, por las imágenes que ahora estamos viendo, se deduce que el hombre antiguo no tenía muy claro si en esa existencia post-mortem el cuerpo servía o no para algo. En el fondo había cierto reparo en dejar que esa querida envoltura se desintegrase, sobre todo si había pertenecido a un personaje importante. Pero además, ¿quién podía asegurar que, cansada de andar por el otro mundo, el alma no decidiese regresar a este y volver a ocupar su antiguo cuerpo? En el viejo Egipto, donde tan obsesionados estuvieron con la muerte, no tenían dudas sobre la existencia de un alma inmortal, en la que incluso distinguían tres partes: el Aj, que era el soplo divino, el principio de energía, y que en el momento de la muerte volvía inmediatamente a Dios; el Ba, que era el alma propiamente dicha y contenía la personalidad; y el Ka, algo así como el periespíritu, el doble que infundía vida temporal al cuerpo y pertenecía al espíritu del mundo. Para que ese Ka no se fuese, no se diluyese en el espíritu del mundo, era preciso que el cuerpo se conservase lo más íntegro posible. Por eso se momificaba. Otros pueblos practicaron la momificación por razones diferentes, pero siempre ligadas a la persistencia de un fragmento de alma dentro del cadáver o la posibilidad de que el espíritu decidiese volver a utilizarlo. Hoy ya no pensamos así. La mayoría de las religiones consideran al cuerpo una cárcel, cuando no una fuente de pecado, y una vez muerto, lo entierran sin más o lo queman. Según parece, el alma está mejor fuera que dentro del cuerpo y no tiene intención alguna de volver a ocuparlo. Pero no olvidemos que el motivo de este programa es la búsqueda de la inmortalidad y que, descartada la física, no nos ha quedado otro recurso que refugiarnos en la posible inmortalidad del alma. Algo de lo que muchos están o quieren estar convencidos, pero de lo que hasta el momento no hay pruebas definitivas. Otras veces nos hemos ocupado del tema y volveremos a él inevitablemente, porque sin duda alguna es la incógnita más importante que tiene planteada el hombre desde que adquirió conciencia. Y aunque las religiones traten de llenar ese hueco según sus principios y conveniencias,
Lo cierto es que tampoco pueden ofrecer testimonios objetivos, datos convincentes. Por eso requieren la fe, la creencia por parte de sus fieles. Pero ya que no pruebas definitivas, vamos a intentar proporcionarles los medios para que ustedes mismos las busquen, si es que les apetece hacerlo, y luego decidan. Y nadie mejor que Pedro Amorós, el célebre investigador, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, para que nos explique cómo obtener, por ejemplo, psicoimágenes. Ya saben, esos rostros que aparecen en el televisor y que con frecuencia corresponden a personas fallecidas. Pues la psicoimagen realmente es muy sencilla de obtener. Simplemente hace falta una cámara de vídeo pequeñita conectada a un monitor de televisión. Y entonces lo único que tenemos que hacer es enfocar el monitor de televisión con la propia cámara. Una vez que tengamos enfocado, dejaríamos un ángulo de unos 45 grados con respecto a la línea del monitor cámara. Y pues lanzamos el zoom un poquitín hacia la esquina inferior derecha normalmente, hasta que se forme un efecto de retroalimentación que normalmente suele ser una espiral. En esta espiral nada más conseguir este efecto que nosotros le llamamos retroalimentación, pues ahí lo único que hay que hacer es intentar obtener estas psicoimágenes. Es muy buena la técnica de utilizar una cámara conectada al ordenador y el ordenador que pueda registrar todo lo grabado, porque así podemos examinar sin ningún problema todos y cada uno de los fotogramas, frames que componen la grabación de estos segundos de filmación, ¿no? Y esto es muy, muy útil. Otra cosa sería utilizar el vídeo, ¿no? Que también es un sistema un poquito más arcaico, pero evidentemente pues muestra la antigua usanza del tema de las psicoimágenes. Lo que pasa es que, claro, los cabezales del vídeo peligran, ¿no? Porque 10 segundos son 240 y tantos fotogramas. También ha dedicado muchos años a la obtención y estudio de psicofonías, esas voces grabadas que nadie sabe de dónde proceden, pero que para muchos son una prueba de que el otro mundo existe y es posible comunicarse con él. La técnica es muy sencilla, es simplemente conectar un magnetofón, un pequeño grabador, aunque sea portátil, con un micrófono, una cinta virgen y pues intentar grabar al máximo volumen que se pueda, dejar unos minutos de silencio y esperar en esos 2 o 3 minutos intentar hacer alguna pregunta o algo por el estilo. Después, con todo el silencio, por supuesto, después rebobinar esto y escucharlo grabado. Es tan sumamente sencillo que cualquiera puede realizar este tipo de grabaciones y este tipo de experiencias, ¿no? Ahora, yo tengo que advertir un poco, que dar una alerta de atención por el tema de la peligrosidad que la psicofonía, la psicoimagen y todo este mundo de la transcomunicación instrumental plantea, que no es un problema y un peligro físico, es un peligro más bien psicológico que podría llegar a derivarse de lo que podría ser un trastorno ocasionado por verdaderamente encontrar algo un poquito más allá, ¿no? Y bueno, relativo al tema de los peligros, no hay más. Muchísima gente me pregunta el tema de los peligros de las psicoimágenes, psicofonías. No hay absolutamente ningún peligro. Solamente la alteración psicológica del experimentador es lo que estaría condicionado a la hora de realizar este tipo de grabaciones. Un día recuerdo que con un gran investigador de la Ouija, que es Paco Azorín, pues realizamos una sesión Ouija, y en la sesión se contactó con un ser que decía poder comunicarse con nosotros mediante este sistema. Era un ser que afirmaba que era de procedencia extraterrestre. Yo evidentemente lo puse siempre en tela de juicio, y para poder demostrarlo le pedimos que nos dijera su nombre y demás. Y él se identificó como UUHI, así de corto. Entonces nuestra pregunta fue que cómo se pronunciaba su nombre. Realmente, pues no sabíamos deletrearlo, interpretar su nombre, ¿no? Yo pedí que si podía dejarnos una psicofonía grabada y nos dijo que sí, que sin ningún problema.
Total, que yo me senté delante de los controles del ordenador y demás y comencé a grabar una psicofonía. La sorpresa fue que cuando rebobinamos esto y escuchamos lo grabado, se pudo detectar una voz tan sumamente curiosa y poderosa, fuerte, que nos impresionaba a todos, en la que se escuchaba perfectamente. Uchita, que era realmente como después nos dijo que se pronunciaba su nombre, ¿no? Eso fue una de las cosas que más me impactó en torno al tema de la Ouija, a pesar de que siempre, pues alrededor de este mundo se mueven, pues historias verdaderamente macabras, ¿no? Bien, Pedro ha citado en varias ocasiones la Ouija. Es el método más simple y yo diría que más desconcertante para establecer contacto con alguien que unas veces se presenta como extraterrestre y otras como una persona muerta. Lo curioso es que en ambos casos es frecuente que proporcionen aparentes pruebas y un ovni aparezca el día, la hora y en el lugar concertados a través de la Ouija, o que el supuesto fallecido dé detalles precisos sobre su biografía que luego pueden ser comprobados. El sistema: un tablero con las letras del abecedario dispuestas en círculo, una planchete que puede ser perfectamente sustituida por un vaso boca abajo y sobre él los dedos de los participantes. Solo hay que esperar que el vaso se mueva y acompañarlo con los dedos en sus movimientos. Nada más y nada menos. Habíamos pensado simular una sesión para que sirviera como ejemplo, pero no fue necesario. Así que, aunque solo les ofrezcamos una pequeña parte de ella, lo que están viendo es una sesión auténtica. Bueno, vamos a comenzar la experiencia. Dejad que se mueva, da vueltas al tablero, reconoce todas las letras, los signos dispuestos aquí para la comunicación. Estos son palabras hechas, estos son números y estos son letras. Da vueltas y cuando estés en disposición de comunicarte con nosotros, ve hacia el centro del tablero. Hola, ¿cómo te llamas? D, I, C, L, D. Del... Creo que puede ser la misma entidad, ¿no? Yo creo que sí. Es lo mismo. D, O, un momentito. Del, Do, E, I, B, I. De Ibi. Ha dicho algo del ido de Ibi. Bien. C, I, N, Otra vez con el 5. C, O, 5, I, D, I, A, Día. I, M, O, R, I, R, I. Creía que podía ser Parece que ha dicho morir. Morir. Este método, tan sencillo en su ejecución y tan complejo en el momento de hallarle una explicación, ofrece tantas posibilidades, tiene a veces resultados tan sorprendentes
que les prometo dedicar un programa íntegro a la Ouija, a sus posibilidades, a las teorías que intentan explicarla y también a sus riesgos, que los hay. Bien, como les he prometido, ya volveremos sobre el tema. Lo que me gustaría, para terminar, es que alguien tan acostumbrado a este tipo de experiencias como es Pedro Amorós nos dijese si él, personalmente, está o no convencido de la inmortalidad. Bueno, yo creo que evidentemente la energía ni se crea ni se destruye y que solamente se transforma. Pues de alguna forma hago caso al principio de conservación de la materia. Sin embargo, creo que todos somos energía y que esta energía que muere aquí en la Tierra en el momento que nos llega la hora, pues se tiene que transformar en algo más sutil que la propia energía que nosotros tenemos establecida y que convencionalmente conocemos, en algún tipo de energía desconocida, en algún tipo de energía que algún día es posible que comprendamos y que detectemos. Quizás esta sea la verdadera productora de todo este tipo de fenomenología paranormal que circunda al mundo de lo extraño y de lo inexplicado, y que de verdad que bueno, pues nos plantea las serias dudas de que posiblemente exista una vida después de la muerte. Personalmente quiero creer que existe una vida después de la muerte. Quiero creerlo, pero no tengo las pruebas necesarias para poder demostrarlo. Hipótesis, muchísimas. Teorías, alguna. Pero certezas, absolutamente ninguna. Bueno, hemos llegado al final. Al final del programa, se entiende. Parece ser que lo de la inmortalidad es una utopía y que en todo caso de existir estaría reservada a nuestra alma, lo que no es poco. Además, como sugería la profesora Mónica de la Fuente, es muy probable que la inmortalidad en esta vida, dentro de nuestro propio cuerpo, más que un premio, acabase siendo una pesada carga. Así pues, apliquémonos no a vivir más tiempo, sino a vivir más intensa y plenamente el tiempo que el destino nos tenga reservado. Hasta la próxima semana.